La historia está llena de historias, de enigmas, de misterios, de anécdotas, de intrigas. Hay muchas veces en las que todas estas historias no salen a la superficie. Nosotros, en Fado por un rey, la novela que hemos escrito Félix Jiménez y yo, y que nos ha editado la editorial Boodón, tratamos de descubrir y desvelar y de contar una de esas historias incompletas. José Guadalajara, uno de los autores, es escritor, doctor en filología hispánica, ha escrito novelas de investigación, experto en el Anticristo, en literatura de novela histórica y sus últimas obras, y que yo especialmente resaltaría, sería La maldición del rey sabio, 100 microhistorias de la historia, que ha publicado en último lugar y recientemente, y El alquimista del tiempo. Félix Jiménez es poeta y narrador. Como poeta ha publicado numerosos libros, entre ellos Oleaje de nubes y calma, y también poesía horizontal. Como narrador es autor de libros de relatos, entre ellos Hace tiempo que te debo palabras de amor, y últimamente su novela más reciente, que es Las últimas balas de la Gran Guerra. Bueno, hemos elegido el título Fado por un rey. En primer lugar, fado. Fado es una palabra que hace referencia a una canción popular, típica portuguesa, de Lisboa en concreto, de los barrios altos, de los barrios pobres, y refleja en su significado la melancolía, la tristeza, un cierto destino triste para quien la canta. En nuestra novela esa perspectiva es la de Don Sebastián, que una vez que desaparece, el pueblo portugués pues tiene esa tristeza, esa melancolía, esa necesidad de espera. A lo largo de la novela, además, aparece un fado cantado y otros fados que se esperan, que al final aparecerán fuera de la novela y que está transcrito en la última página. El protagonista poco a poco se va llenando de esta melancolía y de esta tristeza, y podríamos decir que hay un cierto aire de fado en toda la narrativa actual de ese mismo relato. Fado por un rey, porque el rey es el rey Don Sebastián I de Portugal, nieto del rey Carlos I de España y sobrino de Felipe II. Entonces tenía 24 años y era un hombre lleno de ideales y de sueños caballerescos, intrépido, demasiado imprudente, un místico y también de profunda religiosidad. Quiso conquistar el norte de Portugal llevado por esos ideales de aventura y se enfrentó al rey de Marruecos. Esto tuvo lugar el 4 de agosto de 1578, en la famosísima batalla de Alcazarquivir. Un día de agosto que podemos imaginarnos en Marruecos completamente caluroso, donde murió prácticamente todo el ejército portugués. El calor, el hambre, las enfermedades. Imaginémonos a esos soldados de entonces con esas armaduras metálicas bajo el calor del mes de agosto en el norte de África. El rey también, Sebastián I de Portugal, según las versiones oficiales, murió en la batalla. ¿Pero fue realmente así? Existen pruebas documentadas de que no murió en la batalla. Voy a citar simplemente 3 de ellas. Una de ellas es que el cuerpo que supuestamente era Don Sebastián estaba desnudo, ennegrecido, y fue llevado a un lugar donde posteriormente quedó enterrado. Tiempo después lo llevaron a Lisboa y está enterrado en los Jerónimos. No existe en ese cuerpo ninguna característica que nos haga pensar que es el rey, ni el casco, ni la daga, ni ningún atributo real. En segundo lugar, existe otro aspecto que es muy importante, que apareció en el archivo de Simancas, en el juicio que se le hace a Gabriel de Espilosa, supuesto rey Don Sebastián, en el que se cita que el banquero de Felipe II llevaba cada día en vajilla de plata la comida a la cárcel del castillo
de Medina del Campo. Es un dato curioso de que alguien tan importante como el banquero Simón Ruiz le lleve la comida en vajilla de plata. Un tercer aspecto que también está documentado es una carta de el Papa, que en ese momento era Clemente VIII, en el que le manda una misiva al rey Felipe II unos meses después, en diciembre de 1598, y le comenta que debe devolver el reino al rey Sebastián porque don Sebastián se ha presentado en Roma y la curia romana le ha hecho llegar las credenciales de que efectivamente era don Sebastián el que había ido a ese sitio. En efecto, es posible que el rey don Sebastián no muriera en la batalla de Alcázarquivir. Félix Jiménez ha mencionado a Gabriel de Espinosa en su intervención. ¿Fue este Gabriel de Espinosa un personaje encubierto que escondía la identidad del rey don Sebastián? En el año 1594, Gabriel de Espinosa, un pastelero, así se presentó como oficio, llegó al pueblo de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. A los pocos meses, fue desvelada su posible identidad y a lo largo de todos esos días, poco a poco se fue apreciando la posibilidad de que fuese el propio rey don Sebastián que había vuelto a la vida, supuestamente a la vida. Es cierto que algunos lo reconocieron, como Fray Miguel de los Santos, que había sido confesor del rey portugués cuando éste residía en Portugal, y también Ana de Austria, con la que se comprometió y que estaba en un convento en este lugar que hemos dicho que es Madrigal de las Altas Torres. Inmediatamente fue desenmascarado. Se abrió un proceso inquisitorial que llevó no mucho tiempo, un proceso inquisitorial en el que nos han quedado testimonios, manifestaciones, confesiones, cartas que hacen pensar evidentemente que este personaje de Gabriel de Espinosa fue el rey don Sebastián de Portugal. Todo este proceso quedó como archivo secreto, como secreto de Estado, por orden del duque de Lerma, valido de Felipe III, y no fue posible abrirlo, consultarlo, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Con esto nos queda una pregunta. ¿Realmente Gabriel de Espinosa, ese pastelero incógnito, asumía o era realmente el rey don Sebastián I de Portugal, supuestamente muerto en la batalla de Alcázarquivir? Bien, esta novela, que es una novela histórica, pero a la vez contemporánea, porque los relatos van apareciendo simultáneamente con la investigación de los documentos, nos hace pensar en lo que sucede en el pasado y cómo lo interpretamos en el presente. Hay un poema de Jorge Luis Borges en el que acaba diciendo sobre los ayeres y sobre el pasado, que en muchísimas ocasiones el pasado es como una arcilla que luego reelaboramos en el presente y construimos figuras diferentes. Nosotros hemos intentado que la arcilla sea documentada y sea cierta y hacer una novela que sea bastante fiel al pasado, aunque tenga trazos y tramos en los que el lector, pues con el argumento histórico actual, pues refleje ese pasado. Hemos intentado que sea una novela fiel a los hechos del pasado y perfectamente encardinada con la actualidad. Fado por un rey descubre, en forma de novela, esa otra historia del rey don Sebastián que durante mucho tiempo estuvo oculta en los archivos.